se abre la sesión. Estimados colegas, buenos días. Vamos a tener esta sesión extraordinaria de manera nosotros poder avanzar tal como nos comprometimos, con rapidez, pero también con acuciosidad respecto del proyecto de descentralización. Quiero contarles que el acta de la sesión número 168 se da por aprobada y el acta de la sesión número 169 se pone a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario dará la lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia que califica de simple para el despacho del proyecto de ley, que modifica diversos cuerpos normativos con el objetivo de perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios. Luego tenemos 3 proyectos de ley, todos de ellos de origen en moción. El primero modifica la ley 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, para crear un distrito electoral que permita a los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero votar en las elecciones parlamentarias. Luego, el segundo proyecto, también de origen en moción, también modifica la ley 18.700 para establecer como excusa ante la designación como vocal de mesa el haber desempeñado tal función en los 4 actos electorales previos. Y la última moción que ingresó modifica la ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral y la ley orgánica constitucional de los partidos políticos para reducir el aporte fiscal a las campañas electorales y partidos políticos. Enseguida hay un correo electrónico del diputado don Andrés Celis, por el cual adjunta una solicitud a la comisión para que ésta, si lo tiene bien, cite o invite al general director de Carabineros, don Ricardo Yáñez, a fin de que se sirva informar sobre la supuesta presentación que habría hecho el mayor en retiro de esa institución, don Higiene Fernández Llerena, a la Contraloría General de la República, solicitando un control de legalidad sobre descuentos aparentemente indebidos en las liquidaciones de sueldo de funcionarios de planta de la institución. También solicita una auditoría contable al respecto y la instrucción de sumario administrativo tendiente a establecer la responsabilidad de los funcionarios implicados. En la denuncia se indica que durante el mes de junio de 2021 se efectuaron descuentos ilegales y arbitrarios en los sueldos de un gran número de funcionarios de planta, lo que implicó que muchos de ellos quedaran incluso sin percibir alcance líquido. Finalmente se recibió un correo electrónico de la asesora legislativa del diputado don Andrés Molina, mediante el cual solicita se considere invitar para que exponga sobre el proyecto de ley estable en esta sesión al abogado don Raúl Enríquez, profesional que integró la Comisión Especial para la Descentralización. Esa es la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Yo quisiera hacer un alcance, don Juan Carlos. Vamos a agregar dentro de los invitados a don Raúl Enríquez, que ha solicitado la solicitud que ha hecho el diputado Molina, y vamos a aprovechar también de invitar, que no recuerdo si lo dejamos o no la vez pasada, al Contralor de la República, porque creo que también tiene que pronunciarse respecto de este proyecto. Presidenta, tenemos un problema aquí. El Ejecutivo, bueno, aquí presente, no le renovó la suma urgencia a este proyecto que vence el 27. No se la renovó. No sé si se la va a renovar. Se la renovó al de la extracción de residuos sólidos, con fecha de hoy. Y la urgencia del proyecto que está en esta sesión en tabla vence el día 27. Estamos haciendo una etapa de audiencia, de manera que... Ok, pero no se preocupe porque el Ejecutivo sabe que nosotros le vamos a dar celeridad al proyecto. Si lo que pasa es que es absolutamente necesario que se invite a estas personas. Yo creo que con eso cerramos el ciclo, un par de invitados que nos faltan. Y empezamos a hacer la discusión. Y el Contralor, ahí lo coordinamos nosotros lo antes posible, porque vamos a seguir haciendo sesiones extra para poder darle celeridad a la tramitación. ¿Ya? Entonces, puntos varios, ofrezco la palabra para puntos varios. Si no hay palabras solicitadas, entonces vamos a continuar la discusión en general del proyecto de ley en origen de mensaje y en segundo trámite constitucional para implementar adecuadamente el proceso de descentralización. Para eso hemos invitado en esta sesión a la señora María Paz Troncoso,
subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, al ex Contralor Regional, don Ramiro Mendoza, al ex senador, don Ignacio Walker, a la presidenta de FENAGORE, la señora Naya de Aguirre, y al representante de la Mesa Técnica de Descentralización, señor Manuel Tovar. Vamos a partir dando inicio con la señora subsecretaria, quien nos puede dar una visión general. Inicialmente vamos a pedir, ¿no es cierto?, que intentemos ajustarnos en una presentación que dure eh, no más allá, ojalá, de 10 minutos, de manera que podamos hacer las contrapreguntas y los parlamentarios puedan ir haciendo las consultas. Señora María Paz, si alguien necesita más tiempo me lo puede señalar, pero intentemos ajustar los tiempos. Señora María Paz, tiene la palabra. Muy buenos días, gracias Presidenta, buenos días diputados, diputadas. Solo a modo recordatorio, señalar que este proyecto de ley lo que busca es darle una mayor facilidad de implementación a la ley de descentralización de fortalecimiento de la regionalización del país, que es la 21.074, y que nace de la discusión que se desarrolla en una mesa técnica de descentralización donde participa, y lo veo por ahí, a don Manuel Tovar, junto con una serie de otros profesionales que de reconocida trayectoria conocen muy bien o han conocido muy bien lo que ha sido este proceso de descentralización de la mano de la discusión de la ley original, actualmente vigente, y por cierto, del trabajo en sus respectivas expertise. También entiendo yo está por ahí don Raúl Enríquez, que fue otro de los miembros de la mesa de descentralización. Y esta mesa de descentralización se abocó a discutir, me atrevo a decir, 4 grandes materias o áreas de estudio asociados por una parte a todas las implicancias de la transferencia de competencias, donde se trató y se discutió respecto al silencio administrativo, la evaluación de la transferencia de competencias, la revocación de competencias y la definición propiamente tal de competencias, que era uno de los aspectos que generó algún nivel de dificultad, particularmente para efectos de identificación de competencias a transferir de la mano de esta fase donde el presidente de la República identificaba. Adicionalmente, en materia de estructura y organización se analizó la unidad de control, el traspaso de funcionarios, que era una materia bastante controvertida y difícil, la relación entre órganos de la administración del Estado y, por cierto, también la resolución de competencias. Y otras materias que, si bien no fueron parte de la discusión propiamente tal, de la ley, sí fueron materia de discusión de la mesa de descentralización asociada fundamentalmente a financiamiento regional, y por eso finalmente, recogiendo parte de las recomendaciones de la mesa y de otros expertos, se presenta un segundo proyecto de ley asociado a financiamiento y responsabilidad fiscal. Y por cierto, otras materias que no necesariamente fueron incorporadas en esta ley, como la acusación constitucional, porque tenía que ver con una reforma constitucional y que, por cierto, de alguna forma nosotros veíamos podía dificultar o demorar la tramitación de esta ley, que, como siempre nosotros señalamos, busca perfeccionar ciertos aspectos, además de otras materias como, por ejemplo, en las normas de protocolo regional, que ya fue resuelta a través del reglamento de ceremonial y protocolo, donde queda el gobernador regional dentro de los vocativos sobre el delegado presidencial. Y también otros aspectos asociados a la implementación propiamente tal de fortalecimiento de capacidades y qué sé yo. En general, el proyecto de ley presenta 2 artículos permanentes y 1 transitorio. El primero estaba, como lo decíamos la semana pasada, asociado a las facultades a modificaciones, perdón, de la orgánica constitucional de gobierno y administración del Estado, y a la organización, a la ley 10.336 de organización y atribuciones de la Contraloría General para efectos de la resolución de controversias, además de establecer un artículo transitorio. Y solo para terminar, señalar que este fue un proyecto de ley que fue discutido en la Comisión de Gobierno del Senado, que contó con el apoyo del señor Tovar, que facilitó mucho de la resolución de las indicaciones que fueron parte hoy día de este proyecto que van a conocer ustedes. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora subsecretaria.
No sé, don Juan Carlos, el ex contralor don Ramiro Mendoza no se encuentra, ¿no es No cierto? se excusó ni confirmó tanto el ex contralor don Ramiro Mendoza como el ex senador don Ignacio Walker, que también estaba invitado. Ok, Pero están presentes doña Naña de Aguirre, de Penamgore, y don Manuel Tovar. perfecto. Entonces vamos a darle la palabra a la presidenta de FENAFCORE, la señora Nayade Aguirre. Bienvenida, Nayade. Quisiéramos entonces darte la palabra para que puedas mostrarnos tu impresión respecto de este proyecto de ley. Muchas gracias por la invitación, Presidenta. Un agrado saludarle a los presentes. Voy a... ya. En relación a la invitación, se nos pidió nuestra opinión en relación a la discusión del proyecto de ley del mensaje del boletín, el 13.823-6, ¿no? El año pasado nosotros acudimos por invitación de la diputada Joana Pérez a esta comisión solicitándole fiscalizaran el avance en la implementación de la ley 21074, que nosotros considerábamos que era deficiente, ¿ya? El mes pasado, además, participamos en la comisión investigadora de la descentralización. De este proyecto en particular también estuvimos en conversaciones con los senadores quienes en la comisión de gobierno donde estaba anteriormente este proyecto. Y con ese mismo compromiso es que hoy venimos a comentarle algunos aspectos del proyecto que nos parecen a nosotros importantes. Primero, señalar que la incorporación de la Contraloría en la contienda de competencia a nosotros nos parece un avance, ¿ya? Sin embargo, creemos que en particular la definición de competencia que se incorpora en la modificación propuesta en el artículo 21 bis, que dice que se agrega en el inciso final, comillas, para los efectos de lo dispuesto en esta ley se entenderá por competencia toda facultad, función o atribución que posean los ministerios o servicios públicos para satisfacer las necesidades públicas establecidas en sus leyes orgánicas o en otras disposiciones legales, con excepción de la ley de presupuesto, cierre comillas. Este párrafo, a juicio nuestro, requiere una indicación. Entendemos que esta definición propuesta reduce el ámbito de acción de la solicitud de competencias del gobierno regional, dado que restringe a que el proceso solo es aplicable a las leyes donde se crean, es decir, los organismos públicos y ministerios. Reduce significativamente las opciones de solicitar competencias por parte de los gobiernos regionales, la o el presidente de la República, cuando éste defina transferir alguna competencia. Ello es porque muchas de las competencias de interés regional se encuentran fuera del marco orgánico. Por ejemplo, la ley del deporte está fuera del Ministerio de Transporte o la ley de urbanismo está fuera de la ley que crea el MIMBU. Lo anterior reduce o deja en cero el proceso de transferencia de competencias como nosotros lo vemos. Una mejor alternativa de definición, y es la que nosotros nos parece que sería adecuado establecer, es que diga, para efectos de lo dispuesto en esta ley, se entenderá por competencia toda facultad, función y atribución que le hayan asignado las leyes a los ministerios y servicios públicos. Esto es más simple, comprensible y de fácil manejo para las autoridades y sobre todo no restringe el proceso de descentralización administrativa y va en sintonía con lo que definió la mesa técnica sobre definición del concepto de competencia. El resto del proyecto creemos que define o aclara procesos que no habían quedado bien resueltos hasta ahora, ¿ya? El proyecto, tal como llegó a sus manos, consideramos que no es un significativo aporte a la descentralización y sería adecuado que no avanzara hasta mayor discusión, especialmente porque ahora van a entrar en ejercicio los gobernadores y las gobernadoras electos. Ahora, no puedo dejar de mencionar que en la ley, y también fuimos invitados también a una de las mesas técnicas, en la mesa de capital humano, los trabajadores y las trabajadoras de los gobiernos regionales no hemos sido considerados, ¿ya? A pesar de que somos quienes ejecutamos la normativa e incidimos en la gestión de las políticas públicas de nuestro servicio. De continuar con la tramitación de este proyecto,
además de incorporar la mejora en la indicación que nosotros señalamos, ¿ya? Sería necesario incorporar mejora de la eficiencia y gestión de los gobiernos regionales, incorporando en el proceso a nosotros, los funcionarios y las funcionarias, en materias fiscales de probidad y responsabilidad fiscal, a través de algunas iniciativas, ¿ya? Algunas de ellas son incorporar en un artículo transitorio la autorización para que el gobierno, mediante un decreto con fuerza de ley, defina el nuevo encasillamiento de los funcionarios de los gobiernos regionales. Nuestra propuesta es ley espejo, costo cero para el Estado. Nosotros los funcionarios y funcionarias de los gobiernos regionales no somos más de 2.200 en el país. Nosotros anteriormente esta propuesta la presentamos a la subdere y aprovecho de saludar a la subsecretaria, quien no estaba en ese cargo cuando nosotros la presentamos, y no fue acogida a tramitación, digamos, nuestra solicitud, ¿no? Por eso venimos a establecer acá de nuevo esta petición. Que una vez al año el gobierno regional podrá suplementar sus gastos de funcionamiento hasta en un 5% del aporte fiscal que reciba para estos fines, con cargo al programa de inversión. Otra medida que proponemos y que también, y la estamos trabajando con la subsecretaria, pero sería bueno también establecerla en esta solicitud, es mejorar la capacitación de los funcionarios de los gobiernos regionales e incorporarlos en el fondo de becas establecido en la ley 20.742. Necesitamos promover que se promueva la carrera funcionaria y establecer la obligatoriedad de los concursos de tercer nivel jerárquico, prohibiendo el ejercicio de la suplencia o dejar los cargos vacantes, incorporando el notable abandono de deberes ante su no ejercicio. Además, incorporar que la unidad de auditoría interna en los gobiernos regionales, incorporarla como una unidad asesora del gobernador o gobernadora regional para el mejoramiento de los procesos internos, dejando la unidad de control regional solo para el proceso de fiscalización y de colaboración con el Consejo Regional. Además, se debe incorporar una prohibición expresa a las instituciones centrales a utilizar por sí o por otros las cuentas corrientes de los gobiernos regionales, como es el caso que ya hemos señalado nosotros del pago centralizado, y incorporar a los gobiernos regionales en el proceso de discusión presupuestaria en el Congreso Nacional, lo que permitiría defender sus propuestas. Esas serían, Presidenta, nuestra indicación en relación a la ley, nuestra solicitud en esta instancia. Agradezco la invitación. Muchas gracias, Náyade. Seguramente van a haber hartas consultas, así que vamos también a darle la palabra a don Manuel Tovar, quien es el representante de la Mesa Técnica de Descentralización, y de manera de posterior a ello abrir el espacio para las consultas de los parlamentarios. Don Manuel, bienvenido. Tiene usted la palabra. Tiene que sacar no tiene audio, don Manuel. Tiene razón. Muchas Ahí gracias, sí. Presidenta. Sí. Saludo a los diputados presentes, diputado Molina, a la diputada Joana Pérez, al diputado Celso Morales. Un gran saludo, he estado en esa comisión con ellos, también como asesor de la diputada Joana Pérez en materia de descentralización. Me voy a abocar, digamos, a 5 puntos. Uno es el concepto de competencia, el otro el silencio administrativo, el gobernador regional y los servicios regionales, la coordinación de los gobernadores regionales con los órganos desconcentrados de la administración central, y el tema de la contienda de competencia. Voy a tratar de ser rápido, digamos. Hay algunas cosas que ya trataron, digamos, la señora Nayet, digamos, a quien saludo, y digamos, esto trataré, porque esto es una cosa muy compleja, de definir lo siguiente. En el tema de la competencia, la verdad es que la ley orgánica de gobiernos regionales no había definido el tema de competencia. Y la mesa técnica
propuso, digamos, que ese concepto fuera definido para darle un mayor alcance jurídico a la transferencia de competencia. Entonces, el proyecto de ley del gobierno propuso, digamos, ¿no es cierto?, que para los efectos de lo dispuesto en esta ley se entenderá por competencia toda facultad que posean los órganos de la administración del Estado para satisfacer necesidades públicas que sus respectivas leyes orgánicas han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. En la discusión, digamos, de la Comisión de Gobierno Interior del Senado y también, digamos, con la participación del gobierno, llegamos a la conclusión de que había que modificar, digamos, esta original propuesta del Ejecutivo. En términos siguientes, se dice órganos de la administración del Estado y entonces ahí en vez de esa definición preferimos colocar ministerios y servicios porque los órganos del Estado son muchos, es un concepto muy amplio y ministerio y servicios es más preciso y también nos adecuamos al artículo 114 de la Constitución Política de la República que establece Ministerio y Servicios para el tema de transferencia de competencia, de manera tal de que nos alineamos a ese concepto constitucional. En segundo lugar, no aparecía el vocablo función y todos sabemos que competencia tiene incluido funciones y atribuciones, por lo tanto se le agregó el tema funciones. También, digamos, cierto, se reparó lo que señala, digamos, Nayade Aguirre en el sentido que leyes orgánicas era, digamos, cierto, limitar el alcance que tenía, digamos, el concepto y por lo tanto se le agregó otras disposiciones legales, abriendo la cancha a que justamente, como ella señala, no siempre las facultades, competencias, atribuciones y funciones están en las leyes orgánicas de los ministerios, sino que también en otras disposiciones legales y por lo tanto se amplió la cancha en ese sentido. De manera, digamos, ¿no es cierto?, que en la Comisión de Gobierno del Senado se llegó a un acuerdo con el gobierno en el sentido, digamos, ¿no es cierto?, que fue aprobada esta materia. En segundo lugar, también se habló del silencio administrativo. En este tema hay que señalar que no llegamos a acuerdo en la Comisión de Gobierno Interior con el Ejecutivo. Aquí, digamos, cierto, ocurre, digamos, que el Ejecutivo siempre se propuso, digamos, la propuesta en el caso de que la autoridad, vale decir el presidente de la República, dentro de los 6 meses que tiene para aprobar o rechazar una competencia a solicitud de los gobiernos regionales, el presidente no se pronunciara. Vale decir, digamos, que en el fondo renunciara, digamos, a decidir, digamos, si aprueba o rechaza la competencia, la solicitud de competencia del gobierno regional. En ese caso, digamos, el Ejecutivo planteó, digamos, que el silencio debería ser negativo, o sea, debería rechazarse, digamos, cierto, la posibilidad, esa solicitud, digamos, del peticionario. En cambio, digamos, cierto, los senadores que postularon diversas interpretaciones. Una de ellas que quiero mencionar es la de que el artículo 3 de la Constitución Política de la República establece que la administración del Estado será descentralizada o desconcentrada en su caso en conformidad con la ley. Vale decir, hay allí una regla general, vale decir que la organización de la administración del Estado será descentralizada, hay un imperativo, hay un mandato para el legislador orgánico constitucional en relación, digamos, a la descentralización. De manera tal, digamos, que cuando se produce, digamos, ¿cierto?, esta situación en la cual no hay una manifestación del presidente de la República en circunstancias que, digamos, el artículo 21 septis, digamos, le entrega al presidente de la República la posibilidad de rechazar y no lo hace, quiere decir, digamos, ¿no es cierto?, que aquí el legislador debiera, digamos, ¿cierto?, estar
concordando, digamos, con esta disposición constitucional que, digamos, cierto, aboga por la descentralización de la organización administrativa del Estado. Y, digamos, cierto, en segundo lugar, hay una situación en la cual cuando el Ejecutivo rechaza, el gobierno rechaza, digamos, cierto, una competencia solicitud del gobierno regional, tiene que establecer un decreto con fundamento, tiene que fundamentar el rechazo. Cuando usted, digamos, cierto, entra en el tema del silencio administrativo, se rechaza, digamos, la solicitud, pero no funda nada, o sea, no dice nada. Entonces, lo que va a ocurrir es que los gobiernos regionales no van a tener idea por qué razón se les rechazó, digamos, la solicitud de competencia. El gobierno, digamos, no cumple los plazos y, digamos, ¿no es cierto? Además, hay la posibilidad en la normativa de que el Ejecutivo pueda condicionar la aprobación de la competencia, de manera tal de que ninguna de esas posibilidades está abierta, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, digamos, hay un problema de ¿cómo se llama?, de entendimiento de la posibilidad de arreglar esta situación. Ahí se votó, la comisión aprobó el silencio positivo, después fue a la sala, se aprobó, digamos, la sala el silencio positivo por 19 votos contra 13 y, digamos, ¿cierto?, no se alcanzó el quórum, por lo tanto rige el silencio negativo. Después, digamos, tenemos el tema de el gobernador regional el gobernador regional como superior jerárquico de los servicios públicos. El artículo 27 de la ley orgánica vigente establece que el gobernador regional será el jefe superior de los directores de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional. El proyecto de ley establece, digamos, ¿no es cierto?, en el mismo artículo 27, inciso cuarto, que el gobernador regional será el superior jerárquico de los directores de los servicios públicos regionales que se creen en conformidad a lo establecido en el artículo 6º transitorio de la ley 21074. En la senadora Órdenes, el senador Guillé y otros senadores proponen eliminar la propuesta del Ejecutivo, con lo cual quedaría la ley vigente, vale decir que el gobernador regional será el superior de los directores de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional. Bueno, en este caso, digamos, lo que tenemos es que llegamos a un acuerdo con el gobierno en el sentido de que el gobernador se le carga con esta atribución de ser el jefe superior de todos los servicios públicos. Imagínese usted que se creen, digamos, de acuerdo al artículo 6º transitorio, 6, digamos, servicios públicos, digamos, de dependencia del gobierno regional. Y el gobernador será el jefe superior de los 6 servicios. Es decir, digamos, ¿cierto?, toda la responsabilidad civil, penal, administrativa que tendría, digamos, es cargarlo mucho. Entonces, lo que se razonó es sobre la base de que lo que podríamos realmente diseñar es que el gobernador ya tiene, ¿no es cierto?, en el artículo 24, letra M, la supervigilancia, fiscalización de los servicios públicos que dependan de él. ¿Ah? Por lo tanto, ya tiene un rol. Entonces, el rol que le falta, digamos, es que debe nominar al director regional del servicio que se cree de acuerdo al artículo 6º transitorio, de manera tal, digamos, que cada uno de los servicios que dependan del gobierno regional tengan un director nombrado por el gobernador regional. Y el gobernador regional, a su vez, como autoridad máxima, tiene, digamos, la facultad que tiene el intendente hoy día de supervigilancia, fiscalización y coordinación de los servicios públicos que dependan de él. De manera, digamos, que se llegó, ¿no es cierto?, a un acuerdo con el gobierno en el sentido que los servicios públicos creados conforme al artículo 6º transitorio de la ley 21074 tendrán un director regional como superior jerárquico, el cual será nombrado por el gobernador regional. Creo que cumplí, digamos, los 10 minutos, Presidenta. Yo no sé si podría alcanzar, digamos... Sí, continúe, don Manuel, le ampliamos el plazo unos 5 minutos más todavía. Muchas gracias, Presidente, muchas gracias. Después tenemos el tema de
es un tema, ¿no es cierto?, de la coordinación del gobierno regional y los órganos desconcentrados. Mire, aquí se produce un tema siguiente. Resulta que el antiguo artículo 66 de la LODGAR 19.175 estableció que cuando los órganos desconcentrados de la administración central ejecuten políticas, programas, ¿no es cierto?, que sean de competencia de los gobiernos regionales, quedarían subordinados al ejecutivo del gobierno regional, que en ese momento era el intendente. Bueno, esa, digamos, disposición fue derogada por la ley 21.073, por lo tanto, la indicación que se habían presentado por algunos senadores en el sentido de reemplazar la voz intendente por gobernador regional, vale decir que entonces los servicios que ejecutan políticas, programas y proyectos del gobierno regional quedarían subordinados al gobernador, ¿no es cierto? Ahora, eso, digamos, ¿no es cierto?, ya no corre, digamos, porque está totalmente invalidado, digamos. Por lo tanto, el problema igual subsiste, digamos, la situación subsiste. ¿Qué pasa cuando los servicios concentrados ejecutan, digamos, políticas, programas de competencia del gobierno regional? Entonces, allí hubo, digamos, ¿cierto?, también en el Senado una conversación, el gobierno se allanó a, digamos, ¿cierto?, ver esta perspectiva y se acordó una cuestión muy relevante, en el sentido de que se definió, digamos, ¿cierto?, ya con mucha claridad, que las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos regionales, también las municipalidades, son relaciones, digamos, establecidas en el artículo 1 y 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Base General de la Administración del Estado. Vale decir, relaciones que tienen que ver con coordinación, con el principio de coordinación y con el principio de colaboración. O sea, digamos, aquí sacamos de lado el principio de subordinación. No hay subordinación de órganos autónomos de la administración, digamos, como son los gobiernos regionales y las municipalidades, respecto del presidente de la República, respecto del gobierno central. Pero sí coordinación y colaboración. De manera tal, digamos, de que este entendimiento, que es muy válido, digamos, para los regionalistas, en la ley de financiamiento de los gobiernos regionales que estamos viendo en la Comisión de Hacienda del Senado, justamente se está tratando este tema, vale decir, digamos, la sujeción que hay de los presupuestos de los gobiernos regionales al decreto ley 1263 de la Administración Financiera del Estado, es una cuestión que se está colocando en cuestión, porque se subordina los presupuestos de los gobiernos regionales a esa ley de Administración Financiera del Estado. Entonces, es muy importante destacar digamos, este logro de definir, digamos, cierto, este artículo 66. De modo tal que al final se quedó, digamos, cierto, en el artículo 66, se estableció, ¿no es cierto?, el texto que fue aprobado, dice lo siguiente: en relación a las políticas, planes y programas del desarrollo regional aprobados y financiados por el gobierno regional, los directores regionales deberán coordinarse con el gobernador regional respectivo. Nosotros habíamos sido más partidarios, digamos, sí, un poquito más, digamos, ¿no es cierto?, de obligación de los órganos desconcentrados, en el sentido, digamos, que habíamos hablado de una obligatoriedad por los convenios mandatos, es decir, los órganos desconcentrados que ejecutan, digamos, materias de gobierno regional, de competencia de gobierno regional, tendrían que ser obligados a cumplir, digamos, esos mandatos. Como no me queda mucho tiempo, voy a pasar al tiro al final, digamos, sobre el tema de la contienda de competencia. En contienda de competencia, la comisión técnica entendió que los que más sabían de las normas relativas a los gobiernos regionales son las contralorías, son el Contralor General de la República, y por lo tanto se consensuó casi unánimemente en que, digamos, el Contralor tendría que ser el que dirime las contiendas de competencia entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales.
también, digamos, ¿cierto? Este Contralor puede, ¿no es cierto?, dirimir lo que estableció el artículo 126 de la Constitución Política de la República, en el sentido de que una ley debería, ¿no es cierto?, establecer quiénes son los que dirimen contienda de competencia. Bueno, y esta disposición, que es una modificación a la ley de la Contraloría, no es la ley orgánica constitucional de gobiernos regionales, sí, digamos, cierto, colocó al Contralor como el dirimente. Ahora, nosotros, digamos, planteamos la necesidad de que el Contralor regional también participara, porque él es el que está en la región y sabe y tiene los antecedentes, de manera tal que también se acordó incluir a los Contralores regionales para los efectos, digamos, que hicieran un informe previo, ¿no es cierto?, también. Y la otra cosa que se admitió por el gobierno, por el Ejecutivo, es, digamos, un proceso de admisibilidad, porque, bueno, no todo, digamos, ¿no es cierto?, lo que se proponga, digamos, como contienda de competencia podría hacerlo. Es muy importante, sí, digamos, señalar que, digamos, a título de comentario, que los gobiernos regionales y el gobierno central tienen que tener presente el artículo 106 de la ley orgánica, que dice que todo lo que no está expresamente establecido en la ley orgánica son de funciones y competencias del gobierno central. De manera que hay que tener mucho cuidado en el momento de legislar, de establecer con mucha claridad cuáles son las competencias, las atribuciones y las funciones de los gobiernos regionales, para que no caigamos en contienda de competencias de esta naturaleza. Muchas gracias. Presidente. Muchas gracias, don Manuel. Ha sido bastante ilustrativo en su exposición. Entonces, vamos a cederle la palabra a los parlamentarios que quieran hacer consultas. Diputada Hernando. Presidenta, por su intermedio, saludar a nuestros invitados y preguntar a don Manuel si cuando se discutió el tema de quién nombra o cómo se nombra a los directores de los servicios, no se habló a propósito del espíritu de una ley que existe en nuestra República, que es la Ley de Alta Dirección Pública, y que de un tiempo a esta parte está como tácitamente derogada, porque ya nadie respeta mucho la alta dirección pública. Respecto de eso, me gustaría que profundizara un poco. Gracias, diputada. Don Manuel, espérenos un poquito, que yo le voy a asignar la palabra ligerito. Espéreme, que vamos a darle la palabra al diputado Longton. Vale. Gracias, presidenta. Sí, otra pregunta a don Manuel. Cuando habló respecto de entregar las competencias, el proceso de entrega de las competencias que se hace a través del presidente de la República, me quedó la duda porque estoy revisando el proyecto respecto a la fundamentación, porque algo dijo respecto a la fundamentación al momento de rechazar esta nueva competencia. Es decir, en las dos situaciones, al momento de que se otorga, porque obviamente cuando no se otorga dentro del plazo de 6 meses, y cuando aplica el silencio negativo, después de pasados los 6 meses, porque revisando, me parece no encontré la parte de la fundamentación de la resolución. Me encontré por orden del presidente de la República, suscrito además por los ministros de la Secretaría que integran el comité interministerial, y que se dictará un decreto. Obviamente que uno espera que siempre un decreto esté fundamentado. Por eso no quiero saber su opinión, si es que es necesario incorporarlo o basta con el decreto, porque imagino que el decreto no solamente va a tener la primera parte y el resuelves. Me imagino que va a haber la parte de la fundamentación, va a existir. Eso, y por último, cuando habló respecto a los organismos desconcentrados y que no se incorporó que se le quitó al gobierno regional esta atribución de poder tomar decisiones respecto a los organismos desconcentrados cuando tienen una atribución que es propia del gobernador regional, si basta solamente con la coordinación, porque entendiendo que son atribuciones propias del gobernador regional, a veces puede existir la coordinación y puede existir la participación, en este caso del gobernador regional, pero siendo atribuciones propias de ello,
y que en este momento van a seguir, se les quitó, en definitiva, que van a quedar en estos organismos desconcentrados. ¿Bastará esta coordinación para poder ejecutar de buena manera competencias que le eran propias al intendente? Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Le vamos a dar la palabra a la diputada Joana Pérez. Gracias, presidenta. Saludar también a Nadia Der, que nos acompaña también, Aguirre, y por cierto también a mi amigo Manuel Tobar, que ha estado trabajando en este tema hace ya muchos años y especialmente convocado hoy día en esta comisión transversal del gobierno, donde teníamos bastante esperanza en materia de ley de rentas regionales y este proyecto que estamos viendo, la ley de rentas regionales. Es bueno clarificar a la audiencia que primero no es una ley de rentas regionales, de financiamiento, y no ha llegado a esta comisión todavía, sigue en el Senado, ¿ya? Para que clarifiquemos, son dos proyectos que deberían ir acompañando este proceso descentralizador, van a asumir prontamente los gobernadores, y no ha sido culpa de esta comisión ni de esta Cámara no contar con esa legislación. El Ejecutivo tomó en su minuto, no era subsecretaria, la actual subsecretaria, de ingresar los proyectos por el Senado y no por esta comisión, también quiero decirlo, ¿ya? Y eso ha tenido también un tiempo excesivo en la tramitación para que los gobernadores el día de mañana tengan una buena legislación, no como la que nos habría gustado, mucho más agresiva en materia de centralización, porque esto hay que decirlo, es bastante quizás mesurado, bastante restringido. También Manuel, aquí nos reíamos un poquitito, pero sé que no lo hizo con intención. Aquí también está la diputada Hernando, porque no nos ve usted, está el diputado Berger, Longton, y la presidenta que usted ya la saludó, Andrea Parra, así que sé que usted le tiene mucho afecto a todos y todas, porque nos ha acompañado varias veces. Muy breve en las preguntas. Efectivamente, usted estuvo en la tramitación acompañando al Senado, y para nosotros eso es importante. ¿Usted cree que dentro de este proyecto se dejaron cosas que hoy día no quedaron en el proyecto por falta de voluntad, por, por, por falta de apoyos políticos? Para que usted nos comente, porque si bien aquí usted ha tenido un escaso tiempo y nos ha hablado de lo que quedó en el proyecto de ley, y donde hay diferencias, por ejemplo, en materia del silencio, el silencio positivo o negativo. Yo creo que la mayoría de los gobernadores van a asumir, esperan el silencio positivo, y ahí si también usted pudiera hacer algo de un poquito más de hincapié. Y lo último, señalar porque algunas personalidades piensan que va a haber un traspaso de los servicios públicos ya a los gobiernos regionales, y eso sí se puede hacer, pero solo por decisión del presidente de la República, ¿ya? Y acá lo que está en juego, si es que se traspasan desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, competencias, que es bien distinto, los servicios públicos siguen siendo tal cual como está, a menos que el presidente o presidenta futuro decidan, ¿cierto?, hacer esos traspasos de... Entonces, ¿cómo usted ve eso? Porque efectivamente algunos en las regiones piensan que el INDAP, piensan que la Dirección de Vialidad, el Servio, van a ser parte de los gobiernos regionales, y eso hoy día, al menos en esta legislación, está muy lejos, a menos que haya voluntad, ¿cierto?, presidencial en todo eso. Así que principalmente eso, y muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Gracias, diputada Pérez. Finalmente, yo voy a aprovechar también de hacer una consulta, particularmente el Ejecutivo, porque vimos la presentación de Naya de Aguirre de FENAFGORE, y ella menciona algo que a mí me parece bien importante, que dice relación con que en este proyecto de ley, que tiene que ver con descentralización y con el proceso, la mención o el trabajo sobre el tema de los funcionarios es prácticamente nulo, no fueron considerados como si no fueran parte de este proceso. Entonces, Nayade nos planteó una serie de cuestiones allí y de sugerencias que hacen, como por ejemplo que el gobierno defina el nuevo encasillamiento por ley espejo, que es de costo cero. Y la pregunta es a usted, subsecretaria, ¿por qué el Ejecutivo no consideró aquello? Si básicamente puede ser una mejora, podemos avanzar en aquello, y si hay voluntad de que podamos avanzar en algunos de los puntos que
plantea el gremio. Dicho esto, vamos entonces a darle la palabra primero a don Manuel Tovar para que pueda responder las consultas y después avanzamos, ¿no es cierto?, con la señora subsecretaria. Don Manuel. Gracias, presidenta. En relación al tema del silencio administrativo, efectivamente, en el artículo 21 septies aparece la norma que faculta al presidente de la República para aprobar o rechazar la solicitud de los gobiernos regionales con un decreto fundado. Cuando se revisa el decreto que se rechaza por silencio negativo, el decreto, digamos, efectivamente, como dice el honorable diputado Lonton, no establece que sea fundado. Vale decir de que, digamos, allí puede haber, digamos, como lo hemos expuesto, digamos, al gobierno, puede haber, digamos, una situación en la cual se use, digamos, ¿cierto?, esta posibilidad de no fundar para, digamos, ¿no es cierto?, no responder nada en definitiva. Entonces, hay allí, digamos, una cuestión complicada y que creo que es un vacío que es importante, digamos, que ustedes, digamos, puedan estudiar y puedan proponer soluciones. Respecto, digamos, ¿cierto?, de el ADP, de los concursos, digamos, que se postulan para los servicios públicos, hay que señalar, digamos, lo siguiente, que la verdad, digamos, es que en términos de creación de servicios públicos es muy poco lo que la ley señala al respecto. El artículo 6º transitorio establece que por ley se tienen que crear los servicios públicos. O sea, los servicios públicos no se traspasan como ocurre con las funciones y atribuciones, o sea, con las competencias del artículo 114 de la Constitución. Hay dos modos, digamos, de tener competencia, uno por la ley y el otro, digamos, por el decreto. Pero eso son, digamos, transferencias de competencia. Pero en el tema servicios, los servicios no se transfieren, porque recordemos que el presidente de la República, en el artículo 65, número 2, tiene la facultad exclusiva de crear, modificar y suprimir los servicios, de manera tal que es de la competencia del presidente de la República crear servicios. Y por eso la ley, en el artículo 6º transitorio, estableció que se crearan los servicios. Pero de eso se dice muy poco. La única, digamos, cierto, posibilidad que se abrió es precisamente ese artículo que vimos, en el sentido de que el gobernador puede nombrar, digamos, al director regional del servicio, pero la ley que van a tener, digamos, ustedes que definir, la ley de creación de un servicio, es la que debiera establecer, digamos, cierto, el concurso de la ADP, ¿cómo se llama?, los requisitos en virtud del cual, digamos, ese funcionario que va a ser director regional del servicio sea nombrado, digamos, por el gobernador regional. Eso es lo que modestamente creo, opino yo. Después, digamos, respecto, digamos, cierto, de si el proyecto tiene algunas dificultades, bueno, en general, digamos, hubo mucho acuerdo, mucho consenso entre, digamos, el Senado y el Ejecutivo, pero claro, efectivamente, digamos, quedaron algunas cuestiones pendientes, como por ejemplo, que yo creo que podrían ser mejoradas en la Cámara. Está el tema, digamos, de las comisiones de servicio. O sea, las comisiones de servicio resuelven el problema cuando la comisión, digamos, cuando la transferencia de competencia es temporal, porque, digamos, ahí se puede, digamos, cierto, activar la comisión de servicio y como se llama, ¿no es cierto?, se resuelve el problema con un funcionario que se traspasa. Ese funcionario puede prorrogar, digamos, puede prorrogarse en el tiempo hasta que se cumpla esta competencia temporal.
pero en las competencias definitivas queda, digamos, la sensación de que no está resuelto, digamos, totalmente el problema. Porque, digamos, si hay una competencia que se traspasa definitivamente, querría decir que un funcionario tendría que incluirse en la planta, digamos, de manera definitiva, y sin embargo eso no ocurre con las comisiones de servicio. De manera tal que ahí hay un tema, digamos, que yo creo que quedaría como en el vacío y que habría que hincarle el diente, como se dice. Está el otro tema, digamos, ¿cierto?, de este artículo 66, como dice el diputado Lonton por su intermedio, presidenta. Efectivamente, digamos, ¿cierto?, en ese artículo hay una similitud con otro artículo, digamos, ¿cierto?, que es el artículo 64. Entiendo que en la letra M del 64, no estoy muy seguro, pero en la cual, digamos, en el artículo 64 se le atribuyen funciones y atribuciones a los CEREMI. Y entonces, en ese artículo se establece, digamos, ¿cierto?, que el gobernador se coordinará con los servicios y los ministerios, los CEREMI, para los efectos de lo mismo, o sea, de, digamos, coordinar las políticas, los planes, los programas. O sea, es muy similar al artículo, digamos, ¿cierto?, 66, ¿ah? Porque el artículo 66 no está bien redactado, diría yo, ¿ah? O sea, porque el artículo 66, en vista, digamos, del anterior artículo, digamos, ¿cierto?, que establece, digamos, que la subordinación, aquí no se habla de ejecución, y no se habla de competencia. El artículo 66 debiera establecer claramente que son las competencias de gobierno regional las que ejecutan los órganos concentrados de la administración central. Sin embargo, digamos, y esa es la gran diferencia con el artículo 64. En el artículo 64 lo que se dice es que, digamos, se va a coordinar lo que aprueba el gobierno regional en materia, digamos, ¿cierto?, de políticas, programas, de planes que son de los órganos desconcentrados. O sea, el INDAP, por ejemplo, digamos, tiene un plan para el tema de la sequía, y entonces el gobierno regional viene y ese plan lo somete a discusión del CORE, lo aprueba el CORE e incluso le dan financiamiento. Bueno, ese es un plan de un sector, y ahí está la diferencia entre el 64 y el 66. Entonces ahí también hay que ver, digamos, ¿cierto?, redactar mejor tal vez, ¿no es cierto?, como esas diferencias, digamos, que son muy importantes de destacar. Y respecto, digamos, de la creación, bueno, respecto de lo que nos dice la diputada Joana Pérez en relación, digamos, a el traspaso de servicios públicos, y bueno, yo digamos, soy de la opinión, estimado diputado, que digamos, cierto tema de los servicios es clave. O sea, es clave para la administración de los gobiernos regionales. Sin embargo, se le da muy poca, digamos, como dice la diputada Hernando, se le da muy poca esférica a este tema. Y la verdad, digamos, ¿cierto?, es que a partir del 22 de marzo del 2022, el presidente de la República tendrá, digamos, la facultad de de enviarle al Parlamento, digamos, proyectos de ley de creación de servicios públicos. Sin embargo, nada se ha hablado de esto. Y da la sensación, digamos, de que va a ser muy difícil, porque además, ¿no es cierto?, y con esto cierro, está el problema de que un gobierno regional puede, digamos, tener la voluntad de que de la creación de un servicio de turismo, por ejemplo, porque además tienen, digamos, la facultad del plan regional de turismo. Los gobiernos regionales en general, casi, digamos, en todos los gobiernos regionales han financiado, digamos, la actividad de los Cernatur. Entonces es como natural de que pidan, digamos, la creación de un servicio de turismo, ¿no es cierto? Sin embargo, en la ley no se establece para nada la posibilidad de petición de los gobiernos regionales. Sí, digamos, ¿cierto?, en la transferencia de competencias, sí, en las competencias el gobierno regional puede solicitar transferencia de competencias, pero en materia de servicios regionales no se le otorga ninguna facultad
a los gobiernos regionales para que le pidan al presidente de la República, porque él es en esta Constitución el que tiene la iniciativa exclusiva de crear servicios regionales. Eso sería, Presidenta. Muchas gracias. Clarísimo, don Manuel. Le ofrezco la palabra entonces a la señora subsecretaria. Voy a tratar de ir por todos los temas. A ver, efectivamente, este es un proyecto que fue trabajado y mejorado en acuerdo no solo con los senadores, sino también con la contribución de Manuel, donde fuimos poniendo y sopesando cuáles eran las mejores medidas para ir asegurando esta correcta implementación de la ley. Efectivamente, dentro de todas las materias que se discutieron, probablemente el silencio administrativo fue donde no logramos encontrarnos. Y la verdad, la razón, no quiero decir del desencuentro, pero de la diferencia al menos, tiene que ver fundamentalmente con aspectos prácticos, porque la ley, la propia ley establece que la transferencia de competencias opera en términos bastante regulados, pero para efectos de requerir el pronunciamiento, efectivamente tiene que haber, o al momento de transferir una competencia, cuando se pide este pronunciamiento, tienen que establecerse una serie de condiciones mínimas. Por lo tanto, pensar que si no hay una respuesta del Ejecutivo respecto de esa competencia al gobierno regional, se entiende por rechazada, tiene que ver fundamentalmente con eso. Hoy día la ley señala que hay un plazo de 6 meses para rechazar la competencia, y si no hay pronunciamiento, sin más trámite, se rechaza. El proyecto de ley lo que hace es proponer que ese rechazo sea previa, ¿se dice? Representación del gobierno regional, previa representación del gobierno regional. Nosotros entendemos que todos los actos de la administración son fundados porque opera al final del día la ley de bases generales por una parte, y de alguna forma tiene que ver con la motivación de todo acto administrativo, que es algo que también está bastante regulado. Y nosotros vemos que no es posible avanzar de manera cierta con este silencio positivo en el evento que el Ejecutivo no se pronuncia, porque, como les señalaba, hay una serie de criterios y aspectos que tienen que quedar suficientemente resguardados y regulados. No solo los aspectos presupuestarios, sino también, por ejemplo, en qué condiciones se entrega esa competencia, con qué gradualidad, si esa competencia va a ser o no exclusiva o desarrollada de forma compartida con el órgano que transfiere, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los funcionarios? Si hay traspaso de recursos, entendiendo en términos amplios ese traspaso de recursos, si van personas comprometidas o no en esa transferencia. Entonces, por eso, de alguna forma, en el proyecto de ley y en la indicación que finalmente se aprueba en la Cámara del Senado, en el Senado, se establece precisamente este silencio negativo. Se mantiene el silencio negativo, pero se establece la obligación del gobierno regional de representar transcurrido esos 6 meses. Nosotros a lo mejor podríamos incorporar en la redacción que sea debidamente fundado para mayor resguardo. Yo creo que eso no genera mayor dificultad, pero efectivamente es súper clave tener claridad de que cuando uno transfiere la competencia no es solo declarar que se transfiere la competencia, sino que adicionalmente hay una serie de aspectos que tienen que estar suficientemente regulados de modo tal de asegurar la finalidad que está detrás de esa competencia, que es cumplir con la finalidad pública, cualquiera sea ella. Si, por ejemplo, yo transfiero, voy a decir una tontera, la competencia de planificación de órganos, de instrumentos de planificación o reguladores. Si yo no establezco claramente cuáles son las condiciones para traspasar esa competencia, puede ocurrir en un momento que simplemente no se ejerce esa competencia y al final del día estoy generando un descalabro a nivel de planificación urbana en ese territorio. Por lo tanto, es relevante que esa competencia esté suficientemente resguardada, y no solo el requerimiento a solicitud del gobierno regional puede dar esa condición, y por eso se establece que de alguna forma cuando se transfiere la competencia o se solicita la transferencia de competencia de parte de un gobierno regional, se tiene que constituir
En primer lugar, el Comité Interministerial de Descentralización para evaluar si es o no, si está dentro de las materias que son susceptibles de ser transferidas. Acto seguido se constituye una comisión paritaria que está conformada tanto por representantes de ese gobierno regional como del Ejecutivo. Eventualmente se puede solicitar una comisión de expertos para analizar aquellos aspectos que no estén resueltos, y una vez que se tienen todos esos antecedentes, el comité interministerial vuelve a reunirse y le plantea y le eleva esos antecedentes al presidente de la República, quien al final del día decide. Nosotros en la mesa de descentralización discutimos harto si era o no conveniente avanzar en el silencio positivo, silencio administrativo positivo. Y en algún minuto, claro, todos plantearon que era relevante y que tenía toda la razón el gobierno regional de hacerlo. Pero después en la práctica uno de los miembros de la mesa, que Jorge Frite, nos planteó que esta fue una gran discusión, porque al final del día hay cuestiones que son muy domésticas, que tienen que estar resguardadas. Y la mejor redacción es a la que arribamos en esta condición. Lo que no quiere decir, como les decía yo, que pudiéramos incorporar a lo mejor el vocablo fundado para dar mayor resguardo. Entiendo también, nos preguntaban, bueno, ¿por qué no hubo ley de encasillamiento? Si algo no tuvo la ley 21.073, que es la que regula la elección de gobernadores, ni la 74, que es la más adecuada en este caso, fue financiamiento regional y plantas regionales. Lo digo así de claro. No fue una discusión que estuvo, o no fue un planteamiento que se plasmó en la discusión de esas leyes. Y por lo tanto, yo entiendo la aspiración que en algún minuto planteó la Asociación de Funcionarios de los Gobiernos Regionales respecto a avanzar una ley de encasillamiento. De hecho, nos hicieron llegar un estudio que nosotros remitimos a la Dirección de Presupuestos, pero dado que se estaban discutiendo otras materias asociadas a estatuto administrativo, se planteó que no era el mejor momento para avanzarlo. Yo coincido con doña Nayade que hoy día, si uno mira, que es una cifra más o menos similar, debe ser del orden del 80%, y creo que no me equivoco, Nayade, en promedio los funcionarios a contrata versus 20% los plantas. Y lo que sí ocurrió es que con esta ley se generó una diferencia, no quiero decir arbitraria, pero tal vez injusta para funcionarios que llevaban mucho tiempo, porque efectivamente los cargos que están creados por ley son los jefes de división, y las jefaturas de división en este caso con esta ley, a las existentes se sumaron 3, que eran la división de infraestructura y transporte, desarrollo humano y social, y la de fomento y desarrollo productivo, más el administrador, que en muchos gobiernos regionales existía, pero que hoy día se consolida como cargo propiamente tal, y el jefe de la unidad de control. Entonces, efectivamente, si uno piensa en el conjunto de los funcionarios de los gobiernos regionales, claro, se genera una discusión. Yo, la verdad, creo que es una materia que seguramente en el futuro va a tener que ser tratada, porque si uno mira, así como se trabajó en el mundo municipal con plantas municipales, probablemente en el futuro habrá que trabajar también en plantas regionales, pero no es una materia que nosotros quisimos abordar en este momento. También teniendo claro que cuestiones, perdón que lo plantee así de claro, obviamente se ha discutido y cuestionado ciertos concursos. El llamado concurso es que, dictada la ley, uno podría haberlos desarrollado en el acto. Imagínense cuánto más podría cuestionarse hoy día el encasillamiento. Entonces, yo creo que por eso, en reserva de prudencia, finalmente no se avanzó en esos términos, lo que no quiere decir que probablemente en el futuro pueda hacerse. Respecto de modificaciones y fortalecimiento, bueno, una de las cosas que tampoco estaba en la ley, pero que nosotros como subsecretaría sí hemos ido desarrollando intensamente, tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de capacidades. Y nadie puede dar fe de que hace ya un par de años, me atrevo a decir, hicimos el primer diplomado para funcionarios de gobiernos regionales, porque hoy día el trabajo de la academia estaba concentrado fundamentalmente en el mundo municipal. Y una de las tareas que tenemos pendiente, que lo estamos incorporando, esperamos nosotros en
en una miscelánea, es precisamente que los funcionarios de los gobiernos regionales puedan participar del fondo de becas, que es la ley que regula la posibilidad de los funcionarios, que tienen los funcionarios municipales de optar a perfeccionamiento con un porcentaje de manutención. Que les permite acceder a carreras profesionales, eso dicho sea de paso, por cierto. Respecto de, no sé qué otra materia, de la creación o el traspaso de servicios, yo coincido con lo que planteaba don Manuel, efectivamente la ley habla de transferencia de competencias, no propiamente tal de servicios, y esa era una cuestión que de alguna forma quisimos abordar también en la comisión de servicios, porque si ustedes se fijan, hoy día la ley establece que la comisión de servicios tiene un plazo de máximo 6 meses. Pero con la ley de fortalecimiento de la regionalización ocurría que este plazo podría eximirse y permanecer a perpetuidad. Entonces, de alguna forma, con el proyecto de ley lo que se hace es establecer que las comisiones de servicio son adecuadas para la transferencia de competencias que tienen carácter temporal. Pero naturalmente, una vez que esa competencia se convierte en definitiva, la solución para esos funcionarios debe ser otra. Y eventualmente eso pudiera dar lugar eventualmente a la creación de nuevos servicios en un avance o en un desarrollo de la descentralización. La ley, la única referencia que hace Alta Dirección Pública lo hace a propósito de la provisión del cargo de jefe de unidad de control y estableció que se proveía de una forma análoga. Mediante dictamen yo les contaba hace unos días, eso quedó resuelto y hoy día el procedimiento es el de Alta Dirección Pública, pero efectivamente una materia que uno pudiera pensar a futuro debiera resolverse ahí. Y aún más, cuando se trata de creación de servicios regionales, probablemente en esa creación de los nuevos servicios regionales debiera estar claramente establecido cómo se proveen o se nombran esos cargos. Y esa es una materia que debiera quedar en el evento que así en algún minuto les tocará a ustedes revisar, tener claridad cómo se nombran a esos jefes superiores del servicio regional y cómo se proveen los cargos que eventualmente se creen con motivo de ese servicio regional que se cree. No sé si había otra materia, perdón, que... Sí, si ustedes revisan, nosotros planteamos efectivamente que se regulaba la comisión de servicios temporal. Y en los planteamientos de la mesa técnica lo que se planteó fundamentalmente tenía que ver con la comisión, de servicios temporal y no se resolvió nada respecto de la permanente. Nosotros en algún minuto lo conversamos con don Manuel. ¿Por qué nosotros pensamos que no era del todo recomendable avanzar en una comisión de servicios o resolver la comisión de servicios en aquellas competencias permanentes? Voy a tratar de ser muy elegante al plantearlo, pero el espíritu que anima muchas veces de disponer a ciertos funcionarios no necesariamente es el mejor inspirado. Con esto quiero decir que muchas veces los servicios están disponibles a desprenderse de sus funcionarios cuando tienen cierta edad, cuando les generan cierta molestia. Entonces, si nosotros lo que queremos es fortalecer a un gobierno regional, quisimos evitar ese traspaso de competencia no tan bien inspirada. Ya. Bueno, después haremos algunos comentarios. El diputado Velázquez pidió la palabra y después la diputada Hernández. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los colegas, al señor secretario y, por cierto, a nuestras autoridades. Quisiera, en primer término, ya hubo respuesta en relación a quién podría ser la persona que podría zanjar la diferencia entre el gobernador y el representante presidencial. Por lo tanto, es una respuesta que me queda bastante clara, digamos que va a ser la Contraloría.
Lo quisiera preguntar por su intermedio, Presidenta, a la representante del Ejecutivo, a nuestras autoridades, ¿cuál va a ser el procedimiento de evaluación de competencias transferidas? ¿Cómo se va a ir evaluando en el transcurso del tiempo, ¿no? Por otra parte, este proyecto busca dar solución a los problemas para la implementación y la asunción de los gobernadores electos. ¿Ah? Reitero, si este proyecto busca o da la solución a los problemas para la implementación y la asunción de los gobernadores electos, producto que se ha generado, voy a hablar de mi región, se ha generado todo un tema complejo. Pero hay algo que me genera mucho más, y ya yo quisiera pedirle la colaboración de ustedes, lo más posible que existan en su momento indicaciones, es cómo asegurar que nuestros funcionarios profesionales que están por muchos años en el gobierno regional y que están a contrata, muchos a honorario, y que son profesionales de primer nivel, y que es la preocupación permanente de la Asociación de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, y aquí está presente nuestra presidenta, Noyade Aguirre. ¿Por qué lo digo esto? Solamente quiero puntuar en lo siguiente. Hoy día en este momento yo pertenezco a una comisión investigadora del gobierno regional en la región de Coquimbo por la compra por parte de la intendenta de la región de un terreno cercano a los 9.000 millones de pesos, una situación insólita, comprar un terreno en lugares excesivamente carísimos para compensar otro terreno. Y hemos visto la presencia de profesionales que llevan 9, 10 años, algunos que llevan 8, que ingresaron con la anterior administración del presidente Piñera, ¿cierto? Y que con una honestidad, yo quiero destacar, con una transparencia, han puesto las cartas sobre las manos y nos hemos dado cuenta que finalmente, me va a disculpar, ojalá que me equivoque, pero fue una cúpula política la que hizo generar todo este fraude, y finalmente utilizaron a muchos de los funcionarios para exigirle informes, para exigirle rapidez, etcétera. Entonces, a mí lo que me preocupa, con esto, Presidenta, termino, me preocupa por ambos lados. Me preocupa tanto los nuevos gobernadores como el delegado presidencial de funcionarios que llevan años en su carrera y que necesitan una seguridad, pero que esos años le ha permitido ser profesionales, que han dejado de mirar, tal vez en un momento determinado ingresaron por un partido político, pero más que eso son profesionales, y eso es lo que en lo particular me preocupa, y que ojalá pueda existir alguna forma en darle seguridad. Se entiende que los nuevos gobernadores van a ingresar con nuevos profesionales o con su equipo de confianza, que está bien. Debería existir, como en los municipios, 4 o 5 cargos de confianza y los demás que continúen, no con el fin de quitarle las manos al nuevo gobernador, sino porque en este proceso es tan delicado el inicio de llevar a cabo la implementación de este sistema, que no podemos improvisar por el bien del país, en el tema de transparencia, en el tema de eficiencia, etcétera. Ante eso, yo quisiera pedirles al gobierno, a no ser que tengan algo establecido, sino, Presidenta, tenerlo presente, especialmente por los trabajadores, que al final es el hilo más corto que usamos todos en los distintos cargos para cortarlo. He dicho, señora Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Velázquez. Diputada Hernando. Muchas gracias, Presidenta. A propósito de lo que estaba diciendo el diputado Velázquez, yo quisiera pedir por su intermedio, Presidenta, al señor secretario, que se oficiara al Ministerio de Justicia en este caso, que usted recordará que estuvimos tramitando en conjunto una moción con un mensaje presidencial a propósito del Estatuto de Protección de los Trabajadores Públicos y el tema de las denuncias, que no sé en qué etapa está, porque eso en algún momento tuvo urgencia, y yo creo que es tremendamente importante que eso se transforme en ley. Eso por una parte. Lo otro que yo quería decir es que veo súper complejo, sobre todo en un inicio, en la instalación,
esta relación, cuando es difícil establecer si hay coordinación, si es subordinación, quién los nombra, cómo se nombran, si hay concurso, si no hay concurso, etcétera, etcétera, que a mí me parece que debería haber algo que sea independiente de las personas. ¿Y a qué voy? A que las herramientas de planificación están en este caso en el gobierno regional. Y desde el punto de vista de la descentralización, yo creo que eso es lo correcto y el ideal, porque además es un poder que no está concentrado en una persona, no es solo el gobernador regional el que planifica en conjunto con los seremis, planifica con los municipios, planifica con el territorio y con participación ciudadana. Y en ese contexto siento que a esta ley le falta algo respecto de decir que primero tiene que ser mandatorio la estrategia regional de desarrollo y todos los instrumentos de planificación territorial, porque eso haría, por ejemplo, que un director de servicio pusiera por delante o tuviera que poner por delante en temas presupuestarios y en todos los demás temas esta estrategia regional de desarrollo. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, si la Dirección de Agua estima o el Servicio de Agricultura, porque además el tema del agua es complejo porque está repartido en diferentes servicios, pero si una autoridad X quisiera establecer que su meta va a ser construir canalización de todos los canales, y en la provincia del Loa, por ejemplo, en Calama, priorizan un tranque. O sea, yo creo que es mandatorio, debería ser mandatorio lo que está priorizado por la región. Que no ocurra como pasó con las ciclovías, que en algún momento hubo una meta de construir ciclovías y en Antofagasta, en Calama, qué sé yo, se construyeron ciclovías que hoy día no usa nadie. Entonces, a mí me parece que lo que debería prevalecer y estar, pero por sobre todas las cosas más que las personas, los cargos, las autoridades, son los instrumentos de planificación. Eso, Presidenta. Se agradece el comentario, porque la verdad es que yo creo que ahí está la clave, diputada Hernando. No sé si ahí podríamos igual manifestarle al Ejecutivo la voluntad de poder darle una mirada a ese tema. Creo que es muy, muy importante, porque independiente de las personas, vamos a tener personas de distintos colores políticos, esto va a evolucionar, que cada 4 años vamos a tener cambios, entonces yo creo que eso lo que ha tocado la diputada Hernando es un tema central absolutamente respecto, ¿no es cierto?, de esto, así que tal vez pudiésemos trabajar algo ahí que pudiera dar un poquito más de certezas. Señora María Paz. Sí, acordamos el oficio entonces, lo que me informa el secretario, diputada Hernando, es que está en el Senado. Está en el Senado. Ya, entonces hacemos una solicitud a las Express, que en consideración a la importancia y a la relevancia del proyecto, ¿no es cierto?, solicitamos se le ponga urgencia consideren y evalúen colocarle urgencia al proyecto. ¿Acordado entonces el oficio, les parece? Acordado. Entonces le damos la palabra a la subsecretaria para que pueda darnos alguna respuesta. Gracias, Presidenta. Yo no puedo estar más de acuerdo con la diputada Hernando en el sentido de que una de las tareas, funciones más relevantes que hoy día tienen los gobiernos regionales, entendiendo al gobernador regional con su consejo regional, es precisamente la planificación del territorio y de las inversiones. De alguna forma los gobiernos regionales van a seguir administrando su presupuesto de inversión regional, naturalmente en el marco de lo que han definido como estrategia de desarrollo regional, y todos aquellos instrumentos que ellos han validado como parte de la forma que supone construir o elaborar, desarrollar el conjunto de las comunas. Yo creo que el gran desafío que tiene efectivamente esta ley es precisamente la coordinación.
y aun cuando yo percibo y si uno revisa la ley en su conjunto, uno puede ver que están establecidos los principios de coordinación, de no duplicidad, de alguna forma el ejercicio va a ser un ejercicio que va seguramente a tener mucho de ensayo y error. Ahora, yo creo que sí es relevante recordar en la ley que los gobiernos regionales tienen la posibilidad de ejecutar sus planes regionales, sus planes, programas, proyectos regionales, y a su vez los CEREMI tienen la obligación de representar a nivel nacional las necesidades de la región, y eso lo hacen de la mano del delegado presidencial regional también. Entonces ahí, cuando nosotros decimos que deben establecerse procesos de diálogo, de conversación, para mejor arribar a una solución a esa necesidad del territorio, bueno, yo creo que ahí está precisamente el gran desafío que tienen los gobernadores regionales como líderes del desarrollo territorial, que no solo lo ejecutan a través de la relación con las distintas instituciones públicas, que por cierto son grandes inversores, sino también debieron hacerlo con todo el mundo privado que tiene asiento, academia, cámaras, etcétera, etcétera, con todo el territorio. Y ahí nuevamente los procesos de participación que muchas veces aparecen declarativos en las distintas leyes, también en esta, es un aspecto que también hay que ir trabajando. Yo creo que sobre todo en materia de participación, yo creo que no solo a nivel de gobiernos regionales, sino a nivel nacional, uno debería ser capaz de profundizar y buscar nuevas fórmulas que sean un poquito probablemente más adecuadas a estos nuevos tiempos, donde las redes, las comunicaciones son muy rápidas y donde muchas veces estos procesos de planificación que tienen de suyo una complejidad significativa no logran alcanzar total claridad. Cuando uno mira, por ejemplo, que los gobiernos regionales tienen que elaborar y aprobar los planes de infraestructura, de movilidad y espacio público, bueno, ese es el mejor ejemplo, porque nosotros creemos que solo la estrategia de desarrollo regional, pero también están los planes de inversión en espacio público, y eso es clave, sobre todo porque es precisamente el gobierno regional quien debe estar mirando desde arriba el territorio y ser, en mi opinión, y eso yo creo que lo hemos ido concordando con el equipo en el tiempo, convertirse en los grandes articuladores, tanto del nivel local con el nivel nacional. Y ahí esos procesos de conversación, de coordinación, de construcción de los propios anteproyectos de inversión regional se torna clave. Hay un instrumento que a mí particularmente me gusta mucho, que son los ISAR, no sé, los más antiguos lo pueden conocer, los inversiones sectoriales de asignación regional, que eran una forma precisamente que tiene la ley desde sus orígenes para ir avanzando en estos ámbitos de acción que yo tiendo a llamar complementarios y no competitivos. Porque naturalmente, si uno piensa en grueso, el saber, el conocimiento que ha atesorado probablemente una dirección de vialidad es muy significativa. Tiene especialistas asociados a eso, pero probablemente el pulso de la necesidad del territorio lo tiene el alcalde, lo tendrá ese gobernador, ese consejo regional. Por lo tanto, ahí necesariamente cuando hablemos de inversiones, entendiendo que hay ciertas inversiones que por su escala naturalmente escapan a las posibilidades del gobierno regional en términos presupuestarios, la posibilidad de que se encuentren en la conversación se torna clave, muy clave. ¿Una precisión, diputada Hernando? No, una precisión. Tiene que ver con los instrumentos de planificación, porque normalmente, por lo menos en mi tiempo era así, la Subdere dicta la normativa, un reglamento de cómo se elabora esta estrategia regional de desarrollo y establece también cuáles son los hitos que hay que cumplir, pero eso es como los mínimos. Y una cosa que yo siento que está descuidada ahí es que no se establecen indicadores de impacto. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo hice un ejercicio siendo intendenta de medir en la etapa previa qué decía la Estrategia Regional de Desarrollo. Y suponte tú, uno de los 5 lineamientos tenía que ver con el fomento a la microempresa. Y cuando uno iba a ver en qué se había gastado el presupuesto, menos del 2% se había gastado en eso. Entonces,
no existe ninguna concordancia, porque normalmente los tiempos políticos, además con autoridades políticas, priorizan proyectos que se ejecuten en 4 años o en menos de 4 años para poder cortar cintas. Y eso muchísimas veces no tiene nada que ver con la Estrategia Regional de Desarrollo. Entonces, aprovecho para pedir e insistir en que sería bueno que dentro de la normativa de cómo elaborar estos instrumentos de planificación, desde el principio se contemplen indicadores de impacto. De impacto, sí. Súper, clarísimo. No sé si tenemos otra solicitud. Señora Náyade, ¿quiere hacer uso de la palabra? Señora Náyade tiene la palabra y después le vamos a dar la palabra a don Manuel Tovar. Muchas gracias, Presidenta. Sí, algunas precisiones. Bueno, saludar a la subsecretaria, que desde que asumió hemos tenido mejores relaciones con la subsecretaría, ¿no? Pero sin embargo, tengo que hacer algunas precisiones. Efectivamente, nosotros tenemos aproximadamente 85% de los funcionarios a contrata y un 15% de planta. El proyecto la propuesta que nosotros hicimos a la Subdere consideraba costo cero con una antigüedad mínima de 5 años para los funcionarios y una ley de encasillamiento espejo. Hay una imprecisión ahí en realidad, porque este proyecto nosotros lo presentamos a la Subdere hace bastante tiempo, y nuestro cuestionamiento que tiene que ver con los concursos es precisamente lo que se da en torno a la ley, al ingreso a la planta por la ley, la 21074, pero eso de ninguna forma puede ser una excusa para llevar a no considerar nuestro proyecto, porque nuestro reclamo, digamos, a cómo se están llevando esos concursos tiene que ver con que no se está cumpliendo la normativa, y no que tiene que ver con lo que nosotros tenemos en nuestro proyecto de encasillamiento, que tiene que ver con la protección de los funcionarios y la estabilidad laboral. A propósito de lo que señala la diputada Hernando, efectivamente nosotros también participamos en la Comisión Unida en la ley de protección a los testigos, digamos, en casos de ser testigo de delitos, ¿no? Ahí también tenemos una propuesta y también hicimos ver la vulnerabilidad que significa para los funcionarios públicos el estar a contrata. Y el ejemplo que señala el diputado Velázquez, que es diputado de mi región y de mi servicio, en relación al tema del papaya gay. Ahí se demuestra efectivamente que la vulnerabilidad de estar los funcionarios a contrata, de que somos evaluados y nuestro contrato también depende de la jefatura, que muchas veces al hacer las denuncias por acoso somos despedidos, es algo que se tiene que resolver si queremos que nosotros los funcionarios tengamos además una libertad de poner y anteponer también el servicio público ante el accionar negligente muchas veces y faltante a la normativa de las autoridades de turno. Solo eso, Presidenta. Por lo tanto, yo quería precisar, digamos, ese detalle e insistir en que somos muy pocos funcionarios, en que al Estado no le costaría un peso, porque es ley espejo, y estamos hablando también de 5 años de experiencia, que garantizarían, digamos, que el funcionario cuenta, digamos, con la competencia y el servicio, la legítima confianza de su trabajo profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Náyade. Le damos la palabra entonces a don Manuel Tovar. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Quiero saludar a los diputados que no había saludado antes, especialmente al diputado Berguer, que lo conozco, digamos, de anteriores legislaturas. Quería, digamos, solamente hacer un comentario, Presidenta, respecto de las inquietudes que ha señalado la diputada Hernando, en el sentido, digamos, ¿no es cierto?, de la preeminencia de la Estrategia Regional de Desarrollo. En primer lugar, yo estoy muy de acuerdo con que las estrategias deben, digamos, establecer indicadores de resultados
porque claro, al momento, digamos, ¿no es cierto?, que se terminan el tiempo, no se sabe, digamos, a ciencia cierta si los objetivos que se han planteado en la estrategia se han cumplido o no. Hay algunas estrategias, digamos, en regiones que sí tienen los indicadores. No todas las regiones son lo mismo, de manera tal que, sin embargo, digamos, ahí pareciera ser que no hay estandarizado, digamos, un parámetro para estas evaluaciones. En segundo lugar, es importante, digamos, esto en la tramitación de la ley de financiamiento de los gobiernos regionales, porque resulta, digamos, ¿no es cierto?, que la ley establece, digamos, una definición aquí que es importante destacar. El presupuesto es la expresión, dice, financiera de los planes. Vale decir, digamos, que las estrategias se tienen que materializar vía, digamos, ¿cierto?, los presupuestos. Y los presupuestos han ido, digamos, ¿cierto?, cambiando su diseño. La 21074 estableció marcos presupuestarios, estableció, digamos, que esos marcos presupuestarios tenían que tener glosa, y una serie de innovaciones que tendrían que permitir una conexión entre, digamos, la planificación y el presupuesto. Sin embargo, digamos, ¿cierto?, tenemos problemas, digamos, en la ley de financiamiento. Quiero aprovechar de contarle en el sentido de que, por ejemplo, no está resuelto el tema de qué va a pasar, digamos, cuando hay brechas entre, digamos, en el ARI, por ejemplo, cuando hay brechas entre lo que propone el gobierno regional y lo que proponen los ministerios. Esto, digamos, ¿cierto?, efectivamente crea una situación de ¿cómo se llama?, de ambigüedad, y en circunstancias que, como dice la diputada Hernando, esta referencia a la estrategia regional de desarrollo, a los instrumentos de planificación del desarrollo regional, deberían primar a la hora, digamos, ¿cierto?, de definir, digamos, esas brechas. Pero sin embargo, digamos, ¿no es cierto?, Hacienda no está, digamos, ¿cierto?, muy conteste con ese predicamento. Por otro lado, digamos, ¿no es cierto?, cuando se dice que los presupuestos de los gobiernos regionales tienen que estar concordados con el presupuesto de la nación, y la sujeción, digamos, ¿cierto?, al decreto ley 1263, digamos, de la Administración Financiera del Estado, allí, digamos, ¿no es cierto?, también hay una ausencia del tema, digamos, de la estrategia de desarrollo regional, en circunstancias que cuando uno revisa, digamos, ese mismo decreto de ley financiera del Estado, en su artículo 3º señala, digamos, con mucha claridad digamos, ¿cierto?, el criterio que debiera tener la administración financiera del Estado respecto de la planificación, respecto, digamos, dice, deberá estar orientado por las directrices del sistema de planificación del sector público, sin perjuicio de mantener su carácter regional, sectorial o constitucional. O sea, digamos, ¿cierto?, efectivamente, la propia decreto ley 1263 establece, digamos, ¿no es cierto?, que es necesario. Y cuando uno revisa la legislación, resulta, digamos, ¿no es cierto?, y con esto cierro, resulta que uno ve que, digamos, ¿cierto?, en el territorio hay planificaciones nacionales, regionales y comunales. Hay una superposición de planificación, es un sistema que hay que ordenar. Yo no he visto, digamos, ¿cierto?, que los delegados presidenciales tengan, digamos, ¿cierto?, una facultad de planificación en la región. Y eso, digamos, ¿no es cierto?, es una cuestión que es importante, porque resulta que en el antiguo esquema, porque hoy día tenemos un nuevo esquema con gobernadores regionales, los intendentes, digamos, tenían, digamos, ¿cierto?, un plan de gobierno, que muchas veces se superponía, ¿no es cierto?, a las estrategias regionales de desarrollo, que eran, digamos, los instrumentos descentralizados, digamos, ¿no es cierto?, de la región. Entonces hay allí problemas y yo quiero complementar, digamos, a la diputada Hernando en este tema, porque me parece, digamos, de mucha relevancia, y con eso concuerdo también con la presidenta. Muchas gracias, presidenta.
Gracias, don Manuel. Entonces, si no hay más palabras, estaríamos entonces por cerrar la sesión. Recordar que vamos a tener nuestros últimos invitados en la próxima sesión del próximo martes. La idea es que el próximo martes ojalá podamos entonces también hacer la votación en general y definamos, ¿no es cierto?, ya ahí mismo, ¿no es cierto?, la fecha máxima de entrega de indicaciones para que avancemos ágilmente la tramitación del proyecto. Hoy día vamos a tener sesión en la tarde. La idea es que cerremos el proyecto de residuos sólidos y podamos tener el espacio entonces para avanzar más rápido. Señor secretario. Sí, Presidenta, ya que se va a celebrar la próxima sesión por este proyecto, el martes tendría que ser el 29, le pedí al Ejecutivo que le renueve la urgencia para tener en margen la comisión para poder sesionar en paralelo con la sala, de otro modo no se puede. Tiene que ser suma urgencia, por lo menos. Por favor. Correcto, para que podamos sesionar en paralelo, estimada subsecretaria. Perfecto. Ya, muchísimas gracias, se agradece entonces y cerramos la sesión.